Hola, muy buenas tardes. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí de nuevo. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que sigue siendo muy frecuente en toda la población, no así deja de ser menos importante. Hoy vamos a hablar sobre la diarrea y vamos a intentar dar nuestro punto de vista, o mejor dicho, el punto de vista de la medicina natural y cuáles son esas diferencias para entender un poquito mejor. Quizá este programa pues sigue siendo como todos los demás, o así lo intenta, es ya una auténtica necesidad para la mejor salud natural de todas las personas, entendiendo de una forma mucho más sencilla, como siempre, estos conceptos para vivir mejor. Entonces, ¿la diarrea qué es? Bueno, pues todo el mundo sabe ya, ¿no? Cuando vamos más veces al baño, ¿no? En lugar de ser unas heces que son duras y tienen un ritmo más o menos normal, pues una deposición diaria, pues estas heces son muy blandas, casi líquidas, pastosas como mucho, y la frecuencia en las que vamos al baño pues son ya mucho mayores, ¿no? Según medicina moderna o medicina occidental, dice que es una alteración en el paso de los alimentos por el tubo digestivo, impidiendo la normal absorción de los líquidos y de otros nutrientes, lógicamente. Entonces, ahí está la primera connotación que debemos decir, ¿no? Que, por supuesto, que hay una alteración de los líquidos, ¿no? Una alteración de los líquidos en el sentido de su absorción, porque precisamente el cuerpo, como una forma natural, intenta echar líquido fuera del cuerpo. ¿Y eso por qué? Ya todos sabemos que un impresionante tanto por ciento de nuestro cuerpo es agua. Entonces, somos un cuerpo, un ser biológico que necesita estar caliente, mantener siempre una temperatura independientemente de la temperatura que haya en el exterior. Por tanto, ya hay un concepto que es, o dos conceptos, temperatura, ¿no? Temperatura corporal del interior, temperatura del exterior, en un medio que es muy difícil de calentar, como es el agua. Entonces, formamos parte, o nuestra economía está solventada sobre todo, o está formada por mucha cantidad de agua. ¿Qué quiere decir? Que una vez que el cuerpo, por un agente externo, como puede ser frío o humedad, o solamente frío, nos va a enfriar, va a entrar por la zona que sea, bueno, ya sabemos, ¿no?, que primeramente va a entrar frío por la parte más superior, ¿no?, por aquellas puertas del viento, que va a coger frío, y si eso se junta con un ambiente de humedad, pues el peligro o el agente externo va a ser más virulento, digamos. Entonces, una respuesta del cuerpo es precisamente a que ese flujo del intestino va a aumentar muy rápidamente, como una respuesta primera de autorresistencia o una autocuración, para que, como hay poca temperatura, intentar que haya menos cosas que calentar, en este caso agua, y por tanto empieza a soltar. Pero claro, como ha entrado frío, digamos así, por la primera barrera de la defensa, por los dos primeros órganos positivos de defensa, recordamos que era intestino delgado y vejiga, es precisamente por ahí por donde estos dos primeros meridianos y esos dos órganos van a sufrir el primer ataque, y por tanto se van a declarar, digamos, como en huelga, ¿no? Ya no van a hacer su función del cuerpo. Y entonces, cuando ya por ahí ya no va a orinar la persona, ya no va a perder líquido por ahí, sino que va a perderlo por el otro agujerito, que es ano. Entonces ahí va a soltar una cantidad de líquido tremenda. Y eso, por supuesto, pues va a dar pues muchísimo, va a dar más problemas, ¿no? Pues una persona se va a deshidratar, y luego, conforme se vayan alterando, vayamos pasando distintas barreras de ese organigrama que tiene el cuerpo para defenderse, va a dar más sintomatología, y por tanto se va a ir complicando mucho más, ¿no? De todas maneras, precisamente se va a concentrar precisamente todo ese follón, digamos, de frío en este vientre, en ese triple recalentador inferior que hablábamos ya en otras ocasiones.
y a partir de aquí se va a generar toda la guerra, quedando extremidades superiores e inferiores mucho más frías, sobre todo pies, ¿no? Entonces también recordamos que la característica que tenía ese meridiano de vejiga, que empezaba en la parte más alta y terminaba en la parte más baja, entonces la forma biológica, no la forma física, consistía precisamente en subir frescor hacia arriba y bajar calor a la parte de abajo. Ya decíamos que eso era un concepto completamente biológico, no el físico, cuando hablábamos que la temperatura tiende a subir, o el calor tiende a subir a la parte más superior, y la menos temperatura, pues, o el ambiente más frío quedaba en la parte más inferior. Pero nosotros, repetimos, somos unos seres biológicos. Entonces, la medicina moderna dice que una diarrea es cuando tenemos esta situación, digamos, durante pues, un mes o un periodo de tiempo más pequeño, ¿no? Y ya es una diarrea crónica cuando se prolonga por espacio de más de 30 días o un mes. ¿Y las causas? Pues infecciones, cuando infecciones o bien pues, venenos químicos, pues, arsénico y plomo. Hoy en día, como ustedes comprenderán, pues esas cosas, pues hay una infinita, parte de la población que puede sufrir este tipo de intoxicación, ¿no?, por estos venenos. También alimentos irritantes que el cuerpo expulsa, y medicamentos, pues que, en otro programa ya les van a ir diciendo cada uno de los medicamentos que hay en el mercado y los efectos o secundarios que ellos producen, entre ellos, pues, esta diarrea. Y también alteraciones psíquicas. Entonces, esto es un montón de causas que, pues no nos explican muchas cosas, ¿no? Porque infecciones, pues sí, cada día hay menos infecciones, por ejemplo, porque nuestras condiciones higiénicas pues van aumentando, gracias a Dios, ¿no? Entonces, en cuanto a la sintomatología, pues claro, lo que sí está de acuerdo es que hay dolor intestinal. Fundamentalmente, los síntomas que una diarrea da, pues hay un dolor intestinal en la parte del vientre, hay fiebre, por supuesto que sí, y hay náuseas y hay vómitos. Entonces, para esto, la medicina natural tiene un concepto mucho más totalista, ¿no? Quiero decir que no es solamente cuestión porque haya entrado un alimento irritante como una causa principal, o una infección o una inflamación. Quiero decir que en ese sentido el concepto puede ser más amplio a partir de una causa, ¿no? Entonces, independientemente de una constitución, pues medicina natural dice que se produce fundamentalmente por dos cosas, ¿no?, que es por un frío de riñón y por un frío de bazo. Y a partir de ahí vamos a ir explicando el por qué ocurren estas cosas, ¿no?, a base de las cosas que ustedes pueden comprender, ¿no?, o bien porque lo han sufrido, lo que es más familiar y lo comprenden mejor, ¿no? Entonces, evidentemente, por un ataque de frío directamente a ese triple recalentador inferior, que era cuando dividíamos al cuerpo en tres zonas fundamentales: sistema genitourinario, el recalentador inferior, sistema digestivo, el medio, y el superior, corazón y pulmón. Entonces, un ataque directo por un frío de riñón, pues evidentemente pues va a empezar precisamente por ese comienzo de ese meridiano de riñón, ese primer pozo, ese punto pozo que estaba en la planta del pie y ascendía por la pierna hasta terminar en el pecho, ¿no? Esa característica que tenía este meridiano. Entonces, evidentemente, lo primero que va a ocurrir es que la extremidad inferior se va a quedar sin calor, una extremidad fría, los pies completamente fríos. Como al tener ese metabolismo de calcio y gobernar todo el sistema, ese metabolismo de riñón, de calcio sobre todo, pues una persona pues va a tener como mucho frío precisamente en esos huesos, ¿no? Los dientes parece ser que se le van a encoger las encías y los dientes se le van a hacer como mucho más largos, ¿no? Esa sensación yo creo que más de 4 la van a entender, ¿no? Y, lógicamente, esa garganta se va a inflamar, va a doler, una especie de una faringoamigdalitis, precisamente por ese frío, por la parte inferior, que se va a manifestar por ese calor en la parte más superior.
Esto muchas veces también se acompaña por una debilidad de vejiga, pues casi siempre. No sé quién es primero y quién es segundo, ¿no? Pero casi los dos funcionan de esa manera. ¿Por qué? Una debilidad de esa vejiga no va digamos, a parar ese primer choque de ese frío, porque va a ser incapaz, como decíamos antes, su propia característica de mantener fresco la parte superior y caliente o bajar el calor a la parte más inferior, que es por donde va a entrar ese frío, precisamente. Independientemente, todo el mundo podemos saber que entrando por esos meridianos, ese positivo primero, pues así va a ir avanzando esa enfermedad. Eso va a dar un nerviosismo de intestino delgado como compañero de esa vejiga. Pues claro, entonces una persona con una diarrea, pues lógicamente no está tranquila, va a denotar pues un gran nerviosismo, eso está claro. ¿Cómo se va a ir después complicando todo este asunto? Pues claro, pues ese pulmón pues con su característica, pues con ese frío de ese pulmón, pues ya va a ser incapaz de estar calentando esa sangre, de tal manera que va a llegar a ese corazón pues una sangre, digamos, más fría. Entonces ya el control de los líquidos ya no va a ser posible por esa función que tenía ese pulmón, independientemente de la dificultad respiratoria, que eso es evidente, y esas flemas que van a venir secundariamente. Un frío de bazo, como decíamos anteriormente, pues también las extremidades frías, después una cara pues amarillenta, con un color cierto negruzco, sin brillo, hinchazón general por ese control junto a pulmón de ese descontrol de los líquidos y por esa frialdad de ese bazo, por esa debilidad de bazo, precisamente va a acarrear el que tengamos muchísimas menos defensa, con que unas supuestas infecciones pues nos van a surgir. Por ejemplo, esas bacterias que pueden anidar no de una forma virulenta pues en el intestino, se van a hacer más virulentas precisamente no porque ellas se hagan más fuertes, sino porque el terreno donde anidan se va a estar mucho más flojo, podemos decir, ¿no? Va a haber también una sensación de mucho calor en la boca, como si los labios van a venir como esas boqueras, ¿no? Van a anidar ahí pequeños virus, dicen, ¿no? Precisamente porque ese terreno está ya muy abonado para que por ahí también se manifieste ese calor y se manifieste esa infección. ¿Una persona va a dormir mal? Por supuestísimo que sí. Entonces, vamos a explicar un simple ejemplo, pues en lo que ocurre en las diarreas de los niños, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos precisamente, que son las personas pequeñas que más van a sufrir y quizá con más frecuencia, ¿no? Precisamente por su debilidad? Son seres que hay que protegerlos demasiado, ¿no? Entonces, un niño, precisamente cuando tenemos una diarrea, primeramente no es por ninguna causa infecciosa. Bueno, quiero decir que puede serlo, es muy difícil y cada día más, ¿no? Entonces, pero normalmente es por un frío, precisamente frío a ese riñón, y a ese bazo, fundamentalmente. Entonces va a manifestar precisamente pues esas diarreas tan sumamente grandes que, bueno, por supuesto no podemos esperar un mes, porque en un mes ese niño está deshidratado y va a estar muerto, ¿no? Entonces, precisamente yo voy a relatar lo que me ha venido en mi experiencia profesional, ¿no? Entonces, en primer momento, yo cuando veo a un niño con los pies fríos, de momento ya me asusto pues bastante. Y nuestra tendencia fundamental es, si el niño está soltando agua porque no puede mantener su temperatura corporal, precisamente por ese ataque de frío, esa fiebre, como ese aumento de la temperatura natural, como de autogobierno, que va a manifestar, pues lógicamente no le podemos dar cualquier medicación que ayude precisamente a bajar más esa temperatura, con lo que ese niño va a estar más indefenso y más frío precisamente.
Después dice medicina moderna que es un ataque viral, sin tener para nada en cuenta el frío. Entonces, para un virus, que todos sabemos que no hay ninguna medicación por la propia característica de ese bichito, ¿no? Quiero decir que, en este caso, antibiótico, que tanto nos gusta, no va a ser una respuesta, la mejor respuesta, porque va a dejar precisamente esa zona donde se está produciendo toda esa batalla, la va a dejar mucho más floja, con lo que esa diarrea va a ir en aumento, y el estado general de ese niño va a ir pues aumentando en su detrimento, precisamente. ¿Por qué ese niño tiene náuseas y tiene vómitos? Como ustedes comprenderán, si estamos hablando de un tubo digestivo, esta batalla se está generando en esa parte precisamente, no va a recibir precisamente toda esa alimentación ni por la parte de arriba o la va a echar por la parte de abajo. Náuseas y vómitos porque precisamente ese intestino no va a estar preparado precisamente, ni ese estómago, porque luego va a ir ascendiendo incluso hasta llegar a pulmón, ese frío, precisamente porque no tiene capacidad para llevar un tránsito intestinal normal. Por tanto, cualquier comida que venga a estómago, ese niño la va a vomitar, con náuseas, con vómitos, y de hecho, precisamente, esa flojedad de estómago, esa alteración de estómago, pues nos va a dar pues que su cara, dependientemente que tenga ese color pues amarillento negruzco, pues se va a reflejar precisamente, yo me acuerdo muy bien de las caras de algunos niños, se va a reflejar precisamente en la parte más inferior de los ojos, esos ojos muy hundidos, casi negruzcos, esa sensación de frialdad, sobre todo por los miembros, ese malestar en el vientre, que cuando muchas veces con una mano calentita se le pone sobre la barriga, parece ser que se regodea, en el sentido que a ese niño le gusta. Y es precisamente porque lo que necesita es, podemos decir así, ese calor de corazón, de ese meridiano de corazón, ese calor precisamente a la parte que vaya a la parte más fría. Entonces,